me sumo al pesar que tú le expresas a la familia Calderón, amigos míos de Azua, allá de la niñez, Juan, el mismo senador y el doctor que está aquí. Mira, la pasada semana, amigos y amigas, y Roberto, la doctora Tavera y yo participamos en un encuentro de ciencia, de médicos, que hizo una reconocida empresa farmacéutica de este país, un laboratorio, en un hotel también muy importante de aquí de la Churchill. Fue un encuentro precioso, ahí éramos como 300 profesionales. Y una de las cosas agradables de ese encuentro, que fue todo muy bueno, fue encontrarnos ahí con un doctor, un cardiólogo, que presentó una conferencia que a mí me impresionó, y a la doctora Taveras, donde él hablaba de cómo las noticias y las situaciones afectaban el corazón y el cerebro, y lo que él dijo, yo no lo voy a decir porque yo quiero que él sea que lo diga, pero a mí me fascinó porque eso que él dijo ahí coincide con lo que hace años yo vengo pensando y yo vengo diciendo como psiquiatra, como psicoterapeuta, hablando de la importancia del buen trato, de la importancia de saber dar las noticias a las personas, de la importancia de estar acompañado en una relación de pareja, etcétera, etcétera. Y desde que vimos eso, la doctora Tavera y yo dijimos, no, pero tenemos que invitar a ese conferencista a que vaya ya a la Z. Nosotros nos acercamos a él con más miedo que vergüenza de que tal vez él no iba a poder, pero él nos dijo que sí. Cuando él nos dijo que sí, para nosotros fue como wow, como una noticia que alegró nuestro corazón y nuestro cerebro. Y hoy de eso es que vamos a hablar, y yo no se vayan de ahí, porque tú verás qué bello y qué programa tan apegado a la ciencia vamos a tratar hoy, para hablar de las noticias, del corazón, del cerebro. Así que, doctora Tavera, buenos días. Buenos días para todos aquí en la cabina, y buenos días al país. Yo estoy muy feliz por el tema que vamos a dar el día de hoy, porque es un tema humano. Yo siempre he dicho, cuando hablamos de salud mental, hablamos del ser humano. Y hoy vamos a tener una relación de lo que es la salud en sentido general. Por ejemplo, cuando hablamos del término salud, hablamos de bienestar físico y mental. Y hoy vamos a tener una relación de la parte que tiene que ver con el cerebro y el corazón. ¿Cómo se relaciona esto? Y verlo que pertenece al ser humano. Entonces, nosotros hoy vamos a tener un banquete con nuestro invitado y poder llegar hasta el corazón y el cerebro de las personas. Qué bien. Bueno, nuestro invitado es cardiólogo. Fíjense, no es un psiquiatra ni un psicólogo, es un cardiólogo, internista y un farmacólogo clínico. Es profesor de la Pucamaima, es coordinador de la residencia del Hospital José María Cabral Ibáez en Santiago, miembro de la Sociedad de Cardiología Americana y Europea, y por supuesto también la dominicana, porque es un expresidente de la Sociedad de Cardiología Regional Norte. Nuestro invitado es el doctor Bolívar Tejada. Bienvenido, doctor. Bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí, un privilegio estar con ustedes en esta parte del programa, y ojalá que su invitación sea correspondida, como ustedes ya han relatado. Así que para mí es una verdadera alegría compartir con ustedes. Que se sepa que es de Santiago que viene, señores. Oh, eso hay que decirlo, qué bueno, porque él hizo su viaje de Santiago para llegar hasta aquí, Roberto, o sea que un caballero, un caballero. Sí. Claro. O sea que allá nada más quedaron 29, ¿verdad? Porque tenemos uno aquí hoy. Así que sí. Bienvenido, doctor Bolívar. Quisiera que usted nos diga
lo que sería para usted un resumen para que nuestros oyentes puedan disfrutar lo que hemos dicho de los aspectos que hay entre el corazón y el cerebro, y cómo el corazón y el cerebro son impactados por las buenas noticias y por las situaciones o agradables o desagradables que el ser humano tiene. Adelante, doctor. Todo el mundo ha escuchado de que fumar es malo para la salud, de que tomar alcohol también, de que la presión alta es dañina, de que tener diabetes hay que usar medicamentos para mejorar esos estados, pero poca gente tiene una claridad con que el estrés es esa alteración cotidiana a la cual nos sometemos, esa especie como de angustia medida en que tenemos una expectativa, las cosas no nos salen bien, nos quita el sueño. Todo eso genera una serie de respuestas en el cerebro que cuando el corazón se entera de ellas, porque el corazón y el cerebro están todo el tiempo conversando. Entonces el corazón se entera de eso. Sí, porque el cerebro y el corazón no dejan de comunicarse todo el día. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Se supone que cuando nosotros vamos en la noche, que vamos a acostarnos, lo ideal, lo normal es, bueno, que todos los órganos descansen. Y en ese sentido, bueno, pues el cerebro comienza a dar un sueño, la persona comienza a bostezar, se va a la habitación, ya está un poquito dormido, se acuesta, y entonces todos los órganos comienzan como a disminuir la intensidad de su función. La frecuencia cardíaca baja, la tensión arterial baja, el intestino reposa, los músculos se relajan y uno pasa una noche prácticamente descansando. ¿Qué sucede cuando usted se come en la noche un filete, un sándwich muy grande a las 2 de la mañana? Bueno, pues eso hace que el cerebro, inmediatamente el intestino le mande al cerebro esa sensación de que hay que trabajar, y posteriormente el cerebro le dice al corazón, mira, vamos a tener que utilizar horas extras, y el corazón comienza a latir más fuerte, a subir la presión, a buscar esa forma de suplir esas energías para poderlo digerir. Y al otro día usted se levanta desbaratado, con mucho cansancio, pero porque usted pasó la noche entera trabajando sin saberlo, y es porque esa conversación es prácticamente automática. Cuando nosotros tenemos noticias que nos impactan, sean negativas o positivas, eso inmediatamente llega al corazón, el corazón lo siente y responde con una respuesta de latidos más fuertes, subir la presión, algunas veces pierde el ritmo cardíaco, y esa pérdida del ritmo cardíaco puede producir alteraciones de mareos, que la persona se desmaye. O sea que ese vínculo entre cerebro y corazón es un vínculo permanente, y nosotros deberíamos pensar en eso como médicos para mejorar esa relación. Qué bien, doctor. Ahora comienzo a entender. Usted sabe que nosotros decimos que hay una depresión, que es una depresión endógena, que es la que responde a los psicofármacos y a un tipo de psicoterapia, a la cognitivo-conductual. Hay una depresión adaptativa que responde a una situación que usted tiene, una deuda, su pareja no lo quiere divorciar, pero si eso se resuelve, como que usted sale de esa depresión. Y hay una depresión que tiene que ver con las relaciones, cómo usted se está llevando con los demás. Entonces, esos dos tipos de relaciones, la adaptativa y la social, uno dice que no se necesitan psicofármacos, aunque a veces tenemos que darlo. Pero en la endógena sí es la que responde, que hay que dar un psicofármaco. Entonces ahora yo comienzo a entender entonces cómo es que se puede producir una depresión, que nosotros decimos es una enfermedad del cerebro, pero nosotros podemos ver entonces por qué es que una situación de amor o una situación con mis hijos también me puede deprimir. O sea, usted nos está dando una base científica desde su visión de cardiólogo de eso que nosotros venimos diciendo en psiquiatría, pero que lo importante de su conferencia es que usted nos da como el sustento científico para entender por qué eso ocurre de esa manera. Qué bueno tenerlo aquí hoy para eso. Bueno, gracias. Y hay un detalle interesante. Cuando usted tiene hijas y esa hija se aparece con un prometido, con un enamorado,
y ese enamorado usted lo ve con características como que no son agradables para parámetros que usted tiene para su hija, e inmediatamente, sin usted decir nada, el corazón comienza y le da un pálpito, y como que se le acelera un poquito antes de que el cerebro se entere de que el paciente o que el novio no le gusta. Y eso es una corazonada, y parece ser que esa corazonada precede al conocimiento del propio cerebro. O sea que el corazón muchas veces da la noticia antes que el cerebro, pero a la vez, como usted ha dicho, la depresión misma se puede comparar con el COVID-19. Cuando el COVID llegó al organismo de una persona, inmediatamente entra el virus a la nariz y al sistema respiratorio, e inmediatamente el cerebro manda una señal hacia la médula, hacia el tuétano de los huesos, y en ese lugar se producen unas moléculas que se llaman linfocitos. Esas moléculas sirven para reconocer que hay algo raro en el cuerpo y para combatirlo. La depresión es igual. La depresión, inmediatamente el cerebro inicia ese parámetro de depresión, también se entera la médula ósea de que hay un problema, libera los linfocitos, y los linfocitos no saben si es el virus o es la depresión, pero comienzan a impactar todo el sistema cardiovascular y favorecen a que las personas tengan más hambre sin necesidad, duerman menos, se les suba la presión, tienen taquicardia, les dan infartos a personas que ya tienen predisposición para esos problemas. Entonces, wow, increíble. Adelante, sí, doctora Taveras. Pero entonces, escuchándolo hablar en este sentido, entonces una persona que reciba una noticia que le impacte, ¿podría entonces tener una consecuencia fatal? Todo va a depende de la edad de la persona y de las características de esa persona. Una persona que es joven, por debajo de 25 años, que se considera una persona sana y con una contextura física que todavía está en crecimiento, es más difícil que tenga un problema reactivo simplemente por una mala noticia. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros seguimos cumpliendo años, cuando llegamos a 50 años o más, ya el 40% de la gente de 50 años tiene presión alta, ya el 12% tiene diabetes, el 60% tiene problemas de tóxicos, podría ser fumar, alcohol. El 80% de estas personas... Póngale las deudas ahí. Exactamente, para allá iba. El 80% tiene responsabilidades que no las puede cubrir. Y eso se reúne todo, y al reunirse unido a una mala noticia o una noticia sorprendente, es más fácil que esa noticia detone la bomba y exista la probabilidad de que la persona pueda debutar con un problema cardíaco, claro que sí. Hay algo que se hacía de manera natural para esto de las malas noticias, doctor, o las cosas no agradables, porque hay situaciones que uno no puede evitar. Si una persona fallecía, siempre llamaban y decían, está grave, como sí, para dar la noticia de manera gradual. Hoy en día están las redes sociales que te suben las informaciones de manera cruda. Personas que quizás no estudiaron comunicación, no se prepararon, porque existe una ética del periodista. Sin embargo, hoy el sensacionalismo nos ha ganado la carrera, doctor, y a uno le ha tocado dar noticias que, teniendo la información acabada, siempre se debe decir noticia en desarrollo cuando es impactante, que puede crear un trauma en la sociedad. Adelante, doctor. Sí, definitivamente estamos hoy en día en que no existe, como tú bien dices, un filtro para que las cosas nos lleguen, y sobre todo necesitamos entender que así como nosotros hacemos el tratamiento de la presión, de la diabetes, del colesterol alto, así deberíamos tratar las ansiedades, las emociones, porque esto es un caldo de cultivo para que personas que están aparentemente estables puedan desestabilizarse y provocar alteraciones que pueden llegar a la muerte de los pacientes. Qué bien. Entonces, sobre eso que pregunta Roberto, y que usted le ha respondido muy bien, entonces aquí vemos el valor de saber dar las noticias, que no es de fulano, te pasó tal cosa, y eso, la persona recibe un impacto sin es como que no hay amortiguación. Cuando usted va en un carro sin amortiguadores, todos los golpes le afectan su salud, pero el amortiguador hace que usted vaya en hoyo, pero usted llega un poco cansado, pero no desbaratado.
Entonces, así digo yo que pasa con el cerebro. O sea, el cerebro necesita que se le prepare, dándole la noticia, como dice uno, poquito a poquito, diciéndole, como dijo Roberto, fulano, mira, a mamá está mala. Mira, entonces la vamos a llevar el doctor vino a verla, la vamos a llevar a la clínica. Entonces la gente dice, ¿por qué hay que ser como tan hipócrita? ¿Por qué hay que adornar tanto? No es adornar, no. Es que si usted es considerado, usted está tratando de que a esa persona no le llegue esa noticia de golpe, porque esa noticia de golpe puede ser catastrófica para el corazón de esa persona y para su cerebro también. Se le nubla el cerebro. Y hay algo muy importante que quizás los dominicanos no tienen mucha información sobre esto. En Dubái se realizó un estudio. Me imagino que los jeques que viven en Dubái no tienen problemas económicos. Y en Dubái está la parte islámica, donde es posible tú casarte con varias esposas y tú tener 4, 3, 2 esposas. Pues a un cardiólogo de Dubái se le ocurrió la brillante idea de hacer un estudio que tenía una sola pregunta. ¿Cuál era la característica de los jeques árabes en Dubái cuando les daba un infarto con respecto al número de esposas que tenían? Y el resultado fue sorprendente. No importaba el dinero que esa persona estuviese, mientras más esposa tenía, más infartos le daban. ¡Llévatelo!